Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Las cosas invisibles de Jehová, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Cuando leemos pasajes bíblicos como este nos encontramos con un problema, porque hasta donde podemos ver, parece que somos cada vez menos las personas que creemos en un Dios creador de todas las cosas, en una creación del universo en tan solo 6 días, en un Adán y una Eva literales, en un diluvio universal que acabó con el mundo antiguo, o en una tierra creada hace tan solo unos pocos miles de años, es decir, que realmente creemos a la Biblia. Y no podemos evadir la pregunta, en este mundo confundido, donde los seres humanos nos las arreglamos para congregarnos bajo las más impensables ideas y filosofías, ¿será posible que quienes decidimos creer todo lo que leemos en la Biblia también seamos un grupo de personas que se rehúsan a ver la realidad? Digo, el mundo entero va decididamente en una dirección, y nosotros en el sentido contrario. ¿Estaremos tan ciegos en nuestra obsesión que preferimos cerrar los ojos a toda evidencia que nos acusa de lunáticos? Nos montamos en nuestros autos, los cuales andan gracias al petróleo, el cual es un combustible fósil. Sí, un combustible fósil que, como sabemos, tomó millones de años en formarse. Y usamos carbón, otro combustible fósil, para calentar nuestras parrillas. Y aún así seguimos pensando en la manera obtusa en que lo hacemos, prestando oídos sordos a la comunidad científica. La geología nos dice que la Tierra es muy antigua. La antropología nos habla de seres humanoides que deambularon por la Tierra hace más de 100.000 años. Restos de animales y materia orgánica tan antiguos que han llegado a convertirse en piedra, nos dice que algo no está del todo bien en nuestras creencias. Las pruebas científicas arrojan edades multimillonarias a los diversos hallazgos que nos hablan de tiempos inmemoriales. ¿Será que quienes creemos el relato de la Biblia somos unos ilusos? ¿O será que el resto del mundo vive engañado? Bienvenidos al último capítulo de nuestro estudio bíblico de la cadena profética de Dios, al cual he llamado el engaño de iniquidad. En el capítulo anterior, el 6º capítulo, hemos podido encontrarnos con aquella iglesia que según la Biblia satisface el perfil de la última iglesia del Apocalipsis, la iglesia de la Odisea. Además, hemos podido ver cómo se están alineando las circunstancias para la unificación de todas las religiones del planeta bajo el liderazgo del papado. Y con la atmósfera política global y tantos sucesos ocurriendo al mismo tiempo, se hace urgente hablar de todos estos asuntos que se están dando realmente a un ritmo tan veloz que requiere de toda nuestra atención. Sin embargo, antes tenemos que abordar un tema importantísimo que necesitamos saber, y es el engaño del que hemos hablado. Un poderoso engaño en el que vivimos. Un velo de engaño que envuelve a toda la humanidad desde hace siglos, y del cual habla la Biblia que sería una característica de los últimos días. Pero, ¿de qué se trata este engaño? ¿Engaño en qué sentido? ¿Y quiénes son los afectados? ¿O será que todos nosotros, de una u otra manera, hemos caído en algunos aspectos de este engaño? ¿Y quién trae este engaño al mundo? ¿A quién le beneficia? ¿Cuál es la razón para que esto suceda? En Apocalipsis 12:9 dice que Satanás engaña al mundo entero, que el mundo entero vive bajo un engaño, dice. Aunque existe un pasaje de la Biblia que nos habla de un aspecto muy importante acerca de esta situación. Lo encontramos en la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 8, que dice: Y entonces se manifestará aquel inicuo, o aquel malo, refiriéndose al anticristo, el cual ya sabemos de quién se trata, ¿no?
cuyo advenimiento es por obra de Satanás, dice, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. De estos versículos ya hemos hablado antes, pero esta vez vamos a hablar de un aspecto asombroso de este pasaje. Según dice, el mundo está dividido en dos grupos de personas. Por un lado están aquellos que aceptan el regalo de salvación de Cristo, o en otras palabras, el amor de la verdad para ser salvos, los cuales son la Iglesia de Dios, quienes conocen las Escrituras y pueden ver el engaño. Y por otro lado, aquellos que prefieren seguir al mundo, los cuales son la grandísima mayoría, y para quienes está preparado este engaño. Continúa diciendo, por esto Dios les envía un engaño poderoso, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron con la injusticia. ¿Entonces el engaño es de Satanás o es de Dios? El engaño es perpetrado por el anticristo, el cual tiene sus propias razones, las cuales son llegar a someter al mundo entero, así como lo hizo con Europa en el pasado. Aunque a través de él obra Satanás, quien por su lado busca destruir a las almas. Sin embargo, Dios permite esta situación. ¿Por qué? Porque Dios siempre ha buscado un pueblo compuesto por aquellas personas que lo conocen y lo aman. Un siempre minúsculo grupo de personas a quienes el mundo casi no conoce, y que sin embargo son quienes viven en carne propia la mismísima lucha entre el bien y el mal que se libra en la tierra. Y estas personas no aceptan ni se dejan torcer el brazo por doctrinas que, aunque bajo diferentes máscaras y muchas veces hasta disfrazadas de ciencia, desdicen la palabra de Dios y blasfeman su nombre, y son rechazadas por este mundo ciego. En el libro de Apocalipsis 14:12 dice que el pueblo de Dios, a quienes llama sus santos, son quienes guardan sus mandamientos y tienen la fe de Jesús. ¿Y qué es tener la fe de Jesús? Es exactamente la característica del pueblo de Dios, gracias a la cual puede ver el engaño del que estamos hablando. Porque el pueblo de Dios está compuesto por personas cuya fe está sentada sobre el conocimiento profundo de la palabra de Dios, que, al igual que Jesucristo, conocen a Dios y a su Biblia muy bien, y comprenden el contexto profético en el que viven, y el significado de los eventos históricos a la luz de la profecía, y saben que Dios no hace nada sin antes revelarlo a sus siervos los profetas. Y no solo saben quién es quién en este mundo, sino que pueden ver el trasfondo de los eventos globales que los demás no pueden ver. ¿Y cuándo fue que esta situación, que este gran engaño empezó? ¿Podemos encontrar algo de esto en la Biblia? Pues claro que sí. Pero para poder comprender el contexto de esta profecía, primero vamos a leer qué es lo que le ocurrió a la Iglesia de Dios en el período del cuarto sello. Apocalipsis 6:8 dice, miré y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Lo que acabamos de leer es una escena muy triste, que nos habla acerca de los casi 1000 años de gran sufrimiento de la Iglesia de Dios en toda Europa, en manos del Cuerno Pequeño, período que en la historia es llamado muy elocuentemente el período del oscurantismo, el cual comenzó con el nacimiento del papado en el año 538 y que llegó a su fin con el inicio de la Reforma en el año 1517, tiempo durante el cual, como bien lo dice el versículo, la Iglesia de Dios cayó a espada. Millones de hombres, mujeres y niños fueron perseguidos y asesinados de las más crueles maneras en manos de los ejércitos de las naciones europeas, representadas por las fieras o bestias de la tierra, a pedido del sumo pontífice romano. Aunque como bien lo dice el refrán, la sangre de los mártires fue la semilla del cristianismo. Porque a pesar de todo esfuerzo por acabar con el pueblo de Dios y con la Biblia por parte del papado, no obstante, el nacimiento de la Reforma demostró que la persecución y la muerte no eran realmente una estrategia efectiva contra el pueblo de Dios, lo cual llevó al enemigo de Dios a reformularse otra vez y cambiar radicalmente de estrategia. Ahora, para entender el siguiente versículo, recordemos que estos últimos 2000 años son divididos por el libro de Apocalipsis en 7 períodos de tiempo, los cuales están representados por las 7 iglesias de Apocalipsis 2 y 3, los 7 sellos de Apocalipsis 6 a 8 y las 7 trompetas de Apocalipsis 8 y 9, siendo que el período de la cuarta iglesia es el mismo que el del cuarto sello y que el de la cuarta trompeta, y así,
Entonces, cuando leemos el pasaje a continuación, que es colocado al final de la cuarta trompeta y antes de la quinta, podemos ubicarnos en el período de tiempo que corresponde al final del período del oscurantismo y antes del comienzo de la Reforma. Leamos lo que dice la Biblia acerca de este tiempo. Apocalipsis 8:13 dice: Y miré y oí a un ángel volar por el medio del cielo, diciendo a gran voz: ¡Ay de los que moran en la tierra, a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los 3 ángeles! ¿Qué es lo que está diciendo este ángel? Aunque parezca increíble, lo que este ángel está diciendo es que las dificultades por las cuales tendrá que atravesar la Iglesia de Dios a partir de la época del nacimiento de la Reforma y en adelante serían hasta peores de las circunstancias que habían atravesado en el pasado. Eso está diciendo. ¿Pero por qué diría eso? ¿Qué podría ser peor que la vida de los cristianos en tiempos de la persecución diocleciana, por ejemplo, o en la época de los waldenses, cuando tantos eran masacrados, quemados, mutilados y sufrieron los más terribles tormentos y persecución? Y la respuesta es que la Reforma o el protestantismo que empezó Martín Lutero trajo tal luz a la sociedad europea que se constituyó en un evento profundamente traumático para el papado, el cual, viendo cómo progresivamente toda Europa se le empezaba a escapar de las manos, lo llevó a concentrar toda su fuerza en realizar un cambio de dirección en su manera de buscar acabar con la Iglesia de Dios, donde la directa persecución a la Iglesia empezó a ser reemplazada por una estrategia mucho más letal: el engaño. Y aunque muchos de nosotros nos sentimos afortunados de vivir en estos tiempos sabiéndonos a salvo de la barbarie y las persecuciones medievales, según la Biblia, nuestra lucha es aún más cruenta ahora, y a partir del nacimiento de la Reforma, aunque ya no más en el cuerpo, sino esta vez en el espíritu. Leamos esta descripción del protestantismo que proviene de una fuente histórica de principios del siglo XIX. Dice: el protestantismo no es únicamente el resultado del progreso humano, no es un mero principio de perfectibilidad inherente a la humanidad y clasificado como uno de sus poderes innatos, no es producto de la razón individual ni del pensamiento y las energías conjuntas de la especie. El protestantismo es un principio que tiene su origen fuera de la sociedad humana. Es un injerto divino sobre la naturaleza intelectual y moral del hombre, mediante el cual nuevas vitalidades y fuerzas se introducen en él. Y el tallo humano da en adelante un fruto más noble. Es el descenso de una influencia celestial que se alía con todas las leyes y anhelos de la sociedad, y que, animando tanto al individuo como al ser social a una nueva vida y dirigiendo sus esfuerzos hacia objetivos más nobles, permite el desarrollo más elevado de lo que la humanidad es capaz, y el logro más pleno posible de todos sus grandes fines. En pocas palabras, el protestantismo es cristianismo revivido. ¿No está bien dicho? Esto lo encontramos en el libro Historia del Protestantismo de James Whaley. ¿Y cómo exactamente hizo el papado para contrarrestar este poderoso despertar de Europa? Leamos lo que dice Ellen White en su maravilloso clásico El conflicto de los siglos. Dice: en toda la cristiandad se veía amenazado el protestantismo por formidables enemigos. Pasados los primeros triunfos de la Reforma, Roma reunió todas sus fuerzas con la esperanza de acabar con ella. Entonces fue cuando nació la Orden de los Jesuitas, que iba a ser el más cruel, inescrupuloso y el más formidable de todos los campeones del papado. Libres de todo lazo terrenal y de todo interés humano, insensibles a la voz del afecto natural, sordos a los argumentos de la razón y a la voz de la conciencia, no reconocían los miembros más ley ni más sujeción que las de su orden, y no tenía más preocupación que la de extender su poderío. El Evangelio de Cristo había capacitado a sus adherentes, a los cristianos, a arrostrar los peligros y soportar los padecimientos sin desmayar por el frío, el hambre, el trabajo o la miseria, y para sostener con denuedo el estandarte de la verdad frente al potro, al calabozo y a la hoguera. Para combatir contra estas fuerzas, el jesuitismo inspiraba a sus adeptos un fanatismo tal que los habilitaba para soportar peligros similares y oponer al poder de la verdad todas las armas del engaño. Para ellos ningún crimen era demasiado grande, ninguna mentira demasiado vil, ningún disfraz demasiado difícil de llevar. Ligados por votos de pobreza y de humildad perpetuas, estudiaban el arte de adueñarse de la riqueza y del poder para consagrarlos a la destrucción del protestantismo
y al restablecimiento de la supremacía papal. Al darse a conocer como miembros de la orden, se presentaban con cierto aire de santidad, visitando las cárceles, atendiendo a los enfermos y a los pobres, haciendo profesión de haber renunciado al mundo y llevando el sagrado nombre de Jesús, de aquel que anduvo haciendo bienes, pero bajo esta fingida mansedumbre ocultaban a menudo propósitos criminales y mortíferos. Era un principio fundamental de la orden que el fin justifica los medios. Según dicho principio, la mentira, el robo, el perjurio y el asesinato no solo eran perdonables, sino dignos de ser recomendados, siempre que vieran los intereses de la Iglesia Católica. Con muy diversos disfraces se introducían los jesuitas en los puestos de Estado, elevándose hasta la categoría de consejeros de reyes y dirigiendo la política de las naciones. Duras palabras, ¿tendrá algo de cierto todo lo que acabamos de leer? Pues claro que sí. Es una descripción muy sobria de la orden jesuita. En una carta que enviara el expresidente John Adams al entonces presidente de los Estados Unidos de América, Thomas Jefferson, leemos: ¿no deberíamos encontrarnos enjambres regulares de ellos aquí, bajo tantos disfraces como solo un rey de los gitanos podría asumir, vestidos como pintores, como dueños de imprentas, como publicistas, científicos, escritores y profesores de escuela? Si alguna vez hubo un grupo de hombres que merecieran condenación eterna en la tierra y en el infierno, es esta sociedad de Loyola. Mas aún nosotros nos vimos obligados por nuestro sistema de tolerancia religiosa a ofrecerles asilo. Bien directo, ¿no? Esto es historia. Aquí vemos cómo dos de los personajes más importantes de la historia de los Estados Unidos de América comparten su asombro y disgusto tras ser testigos de la impresionante penetración jesuita en todos los ámbitos de la sociedad. ¿Cuánto de esto fue realmente el caso? En el capítulo anterior vimos cómo la Biblia claramente describe a la orden jesuita como unas langostas que surgieron con el quinto toque de trompeta, es decir, con el comienzo de la Reforma, donde habla de su carácter militar, como caballos preparados para la guerra, además de tener coronas como de oro, haciendo alusión a Cristo y cómo esta organización toma el nombre del mismo Jesucristo, además de hablarnos de su apariencia eclesiástica, con sus cabellos largos como de mujer o de iglesia, mencionando también sus corazas de hierro, representando a la protección de Roma papal con que goza esta organización. Pero además la Biblia habla de una característica muy reveladora de esta organización. Dice que el ruido de las alas de estas langostas era comparable al estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Es decir, que esta organización hace un ruido ensordecedor con sus alas. Un ruido que, como veremos, se hace sentir poderosamente en absolutamente todos los ámbitos de la sociedad. Un ruido ensordecedor en la academia, en las ciencias, en la política, en el arte, en el entretenimiento. Un ruido poderoso en filosofía. Un ruido imposible de ignorar. Y que desde hace tiempo viene llevando al mundo entero cautivo en un trance insospechado. Y nosotros podremos ver que detrás de todos los conflictos entre las naciones, de todo nuevo movimiento político significativo, de todo movimiento subversivo, social, de todo avance y pseudo avance científico y de todo fenómeno cultural o asunto de importancia de los más diversos índoles, nos vamos a encontrar con la infame mano jesuita, ya sea directamente o a través de su brazo laico, el cual son las diversas sociedades secretas y organismos de control global que esta orden controla, y moldeando la mentalidad de la sociedad global a tal punto que nos sorprenderemos al conocer cómo el mundo, como lo conocemos hoy, es en gran medida el resultado de casi 500 años de deliberado engaño, y que en el más amplio sentido de la palabra, este mundo le pertenece al papado. Ahora este en sí es un tema muy extenso, y tiene tantos aspectos que sin duda debemos mencionar, para poder comprender las dimensiones reales del problema en que nos encontramos como raza humana. Y es así que yo he preparado un nuevo estudio bíblico, del cual podríamos decir que este es el video introductorio. Y para poder comprender esta compleja situación de manera que pueda ser entendida, yo he dividido este estudio bíblico en 3 partes. En la primera parte vamos a establecer claramente la magnitud del engaño. Vamos a identificar su alcance y a sus protagonistas.
Vamos a tomarle una radiografía a la orden jesuita y a las sociedades secretas, y les aseguro que vamos a quedar muy impresionados con lo que vamos a descubrir. En un segundo paso, vamos a hablar del efecto que la influencia papal ha causado en la mentalidad global. Vamos a hablar de filosofías mortíferas, como lo son el secularismo, del cual provienen el naturalismo, el materialismo y entre otros fenómenos. Y comprendiendo este panorama, es que se nos hará mucho más fácil explicar por qué hemos llegado a este divorcio irreconciliable entre la ciencia y Dios. Y una vez aclarados esos asuntos, y en un tercer paso, no nos será muy difícil empezar a desenmascarar una por una las falacias ocultas detrás de todas aquellas teorías que han logrado llevar al mundo entero a este estado de dislate total en el cual se encuentra sumergido hoy. ¿Cuáles son estas? Son muchas. Entre ellas la infame teoría de la evolución de las especies, por ejemplo, cuya repercusión en diversos ámbitos es mucho más dañina de lo que nadie sospecha. O la tabla geológica, que habla de una Tierra de millones y hasta de miles de millones de años de antigüedad. O la idea de que la vida apareció de repente, a partir de lo que llaman un caldo primordial, entre otras. Y una vez que nos hagamos de este conocimiento, de seguro nos vamos a ver obligados a reformular muchos de nuestros paradigmas. Aunque debo de aclarar que el propósito de este estudio es uno solo, y es el de despertar a todas aquellas personas que desean saber y llevarlas a la comprensión de Dios y de su plan de salvación, esto es, de Jesucristo, o en pocas palabras, el de llevar el Evangelio eterno. Y es por esta razón que expongo todos estos temas, buscando preparar el camino a la comprensión de Dios, y derribando todas aquellas murallas cognitivas que se interponen a nuestro entendimiento, y nos confunden, y nos alejan de Dios. Entonces pasemos al primer capítulo de nuestro estudio bíblico, que se llama El enjambre de langostas, donde vamos a hacer un análisis sencillo a los protagonistas de este gran engaño. Vamos a conocer a la orden jesuita. Si este video ha sido de ayuda para ti y quisieras que otras personas conozcan esta poderosa verdad, por favor asegúrate de hacer saber que te gusta, coméntalo y comparte este video. Este video es parte de un estudio bíblico de la cadena profética de Dios, y yo quisiera animarte que veas toda la serie de este estudio haciendo clic en el enlace de la derecha. Y asegúrate de suscribirte en este canal si todavía no lo has hecho. Veamos entonces el siguiente capítulo de nuestro estudio bíblico. Muchas gracias.